El tema que vamos a tratar a continuación es gota. El ácido úrico tiene niveles normales en sangre, pero cuando pasa esos niveles, más de 7 miligramos por ciento en el hombre y más de 6 miligramos por ciento en la mujer, llamamos a ese estado hiperuricemia, que cuando hay mucho más de estos niveles comienza a depositarse ese exceso de ácido úrico en forma de cristales y a eso le llamamos gota. Entonces, en la gota el ácido úrico precipita como urato monosódico, esa es la sal, en distintos lugares, principalmente en cartílagos articulares y en el lóbulo de la oreja, pero también en las vainas tendinosas, en las membranas sinoviales, tejidos conectivos, tejidos blandos periarticulares, en los huesos, en partes blandas y en los riñones, que es donde principalmente se producen las complicaciones más graves. Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones de gota, fisiopatogénicas, etiológicas. Bueno, nosotros tomamos esta que nos parece la más adecuada, que puede ser primaria o idiopática, cuando no se conoce la causa, y son la mayoría, son un 90%, y pueden deberse a un defecto genético también, o a una ausencia hereditaria de una enzima que es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, y a eso puede ser una falta parcial o una falta total. Cuando falta totalmente se llama síndrome de Lesch-Nyhan. Acuérdense que esto es del metabolismo de las purinas, que son las bases nitrogenadas que están en el ADN. Y una forma secundaria puede ser de causa renal, en el caso de insuficiencia renal crónica principalmente, o causas extrarrenales, por ejemplo leucemias, policitemias, mielomas múltiples, anemias hemolíticas, donde hay mucho aporte de ácidos nucleicos para ser metabolizados. En esos casos el ácido úrico aumenta. Estas son las causas menos frecuentes. Aquí tenemos una clasificación más acotada con distintas causas y fíjense los porcentajes, es mucho más frecuente la de causa desconocida, que este es el modelo. Empieza a depositarse empieza a aumentar el ácido úrico hasta que en el adulto aparece la enfermedad. En general, el debut es una lesión en el dedo gordo del pie que se llama podagra, y cuando va progresando va invalidando al paciente porque el depósito se hace en múltiples articulaciones de la mano, de los dedos, de la muñeca, de los codos. Los tofos, que son estos como pequeños tumores subcutáneos, son depósitos de cristales de ácido úrico y forman granulomas. Ustedes ya saben lo que son granulomas. Y en el riñón también se producen estos depósitos y pueden formar cálculos renales y verdaderos tofos adheridos a las paredes de las vías urinarias. Esto trae las complicaciones más graves porque terminan fibrosando el riñón y produciendo insuficiencia renal. Esta como se deposita en la articulación del dedo gordo del pie, dando un proceso inflamatorio con la tétrada de Celso. Eso se llama podagra, y cuando aparecen los dedos de las manos se llama quidagra. Diferentes sitios de los depósitos, en la oreja, en el codo. Estos son groseros, ¿no? Pero bueno, se siguen viendo. A veces llegan al laboratorio porque esto se opera, se saca para más comodidad del paciente y uno los procesa como un material común y corriente y lo observa el material en el microscopio óptico. La microscopía del tofo es esto, son múltiples depósitos de esta sal, que es urato monosódico, haciendo una reacción granulomatosa con células gigantes, es decir, un montón de macrófagos y osteocitos que se juntan y forman un sincicio, una célula gigante multinucleada, para tratar de fagocitar todo esto. Bueno, pero por el momento lo contiene en una reacción inflamatoria con fibrosis e infiltrado inflamatorio de linfocitos, o sea, de mononucleares. Lo mismo en las manos, cada una de estas bolitas que aparecen acá son tofos, y observamos al microscopio esta reacción, este depósito de cristales formando granulomas. Como vimos, en el riñón puede formar cálculos de ácido úrico, no son los más frecuentes los cálculos de ácido úrico, muy por el contrario de lo que se piensa habitualmente, y bueno, se forman tofos y después se van eliminando como pequeños cálculos.
Acá, por ejemplo, un cálculo enclavado puede traer una complicación que es la hidronefrosis, es decir, toda la dilatación del sistema pielocalicial con atrofia del parénquima renal. Otro tema dentro de estas alteraciones metabólicas es la calcificación patológica, es decir, el depósito de calcio en los tejidos donde normalmente no debería producirse, no es en hueso, por ejemplo. La llamamos distrófica cuando se deposita el calcio en una lesión previamente formada, por ejemplo, en una placa de ateroma. La placa de ateroma es una lesión, van a encontrar ustedes una larga lista cuando lean sus apuntes, pero estamos explicando la fisiopatogenia. El calcio es basófilo, por lo tanto se tiñe con hematoxilina. Y estos pacientes tienen calcemia normal. Pero en cambio la calcificación metastásica aparece en tejidos sanos, pero que tengan ambientes ácidos que predispongan a la precipitación de calcio, como en el estómago, pulmón o riñón. Entonces sí aparecen casos donde hay exceso de calcio, por ejemplo en el hiperparatiroidismo, donde aumenta la calcemia, o una hipervitaminosis D, donde hay una absorción exagerada de calcio, ¿no? Entonces, aquí se ven estos depósitos, por ejemplo en pulmón, que por otro lado el pulmón es absolutamente normal. Otro tema que corresponde a esta unidad son las reacciones de hipersensibilidad, que solamente nos vamos a detener en este cuadro porque esto es una especialidad dentro de la reumatología y de los que hacen alergia e inmunología. El sistema inmunológico se enferma también, por ejemplo, con enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, y también otras enfermedades son la deficiencia inmunológica, como la enfermedad HIV-Sida, donde hay inmunodeficiencia, ¿no? Pero otra enfermedad son estas reacciones de hipersensibilidad, que son de 4 tipos. Ustedes pueden ver el cuadro acá. Por ejemplo, la alergia, las patologías son estas. Nosotros vamos a estudiar cuando estudiemos pulmón, el asma, y la inmunoglobulina que interviene es la inmunoglobulina E. Y así, cuando es anticuerpo dependiente, estudiaremos el síndrome de Goodpasture, la miastenia gravis, el lupus, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá ya hemos estudiado, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que hace en el fenómeno de insulitis, donde se destruyen las células beta por acción de los linfocitos T, también una reacción citotóxica con hipersensibilidad retardada, célula dependiente. Fíjense que no intervienen anticuerpos, sino que intervienen los linfocitos T directamente. Como modelo de inflamación tenemos la apendicitis, y principalmente la forma aguda, la apendicitis crónica, es un concepto muy cuestionado, que es la causa más frecuente de abdomen agudo. Abdomen agudo es cuando se presenta un dolor que aparece rápidamente y se instala en alguna parte del abdomen, seguido de algunos elementos que lo pueden acompañar, por ejemplo vómitos o diarrea y algunas alteraciones de laboratorio. La causa más frecuente que lleva a resolver este abdomen agudo quirúrgico es la apendicitis aguda. Cuando se opere el apéndice, porque hay que sacarlo, porque si no trae como complicación una peritonitis y puede ser un cuadro muy grave, a nosotros al laboratorio nos llegan los apéndices, que puede ser cualquiera de estos. Esto es un apéndice normal, también puede llegar un apéndice normal, porque por ejemplo en una niña que se le torció un folículo ovárico o un quiste de ovario y lo operan, de paso también le sacan el apéndice y vamos a tener el apéndice normal. Esta es una apendicitis aguda simple, donde la serosa que cubre el apéndice sigue siendo lisa, brillante y transparente, y se ve un dibujo vascular de los vasos congestivos que participan del proceso inflamatorio agudo. Este es una apendicitis aguda más, se lo denomina fibrinosa o flegmonosa, donde hay necrosis supurativa que se extiende en toda la pared del apéndice, no obstante sigue siendo lisa y brillante. Y esta es una apendicitis aguda gangrenosa, donde
ya se le suma necrosis isquémica y se ve de este colorido negro. Este tipo de gangrena es una gangrena húmeda. Cuando estudiamos nosotros gangrena, hay una gangrena húmeda, vamos a ver necrosis isquémica sumado a la necrosis supurativa que producen las bacterias que normalmente están en la luz de este órgano. El peligro de esto, como aquí vemos que la pared se va adelgazando, se puede perforar y producir un cuadro de peritonitis, que es una complicación que hay que evitar porque es un cuadro grave. Después retomaremos en digestivo este tema, pero es para ponerlo como modelo de inflamación aguda. Esta es la histología. Aquí quedan glándulas remanentes y esto es exudado purulento o necrosis de licuación, como lo hemos estudiado, que sale hacia la luz y llena el apéndice de pus. Este pus esta necrosis supurativa se puede mezclar con sangre, con materia fecal, y uno en la macroscopía lo describe. Lo importante en la apendicitis es encontrar en la pared muscular del órgano muchos neutrófilos, como se ve acá. Eso hace el diagnóstico principalmente. Supongamos que no tenemos necrosis supurativa y tenemos una apendicitis aguda simple, todavía sin necrosis supurativa. El hecho de encontrar neutrófilos en la capa muscular ya avala el diagnóstico. De esta manera damos por finalizada la unidad de inflamación.